Hola, hola, hola a todos mis corazones turcos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito de YouTube, donde nos sumergimos en las profundidades de las series turcas que nos roban el sueño y nos tocan el alma. ¿Están listos para un viaje emocional? Porque hoy vamos a explorar esos momentos, esos instantes fugaces, pero eternos, que nos hacen moquear como magdalenas. Hoy hablaremos de secretos y lágrimas, reencuentros familiares turcos que te harán llorar. Sí, sé que a muchos de ustedes les encantan las historias de amor apasionadas, las venganzas épicas y los giros de trama inesperados. Pero seamos honestos, nada nos llega tan profundo como un buen reencuentro familiar. Esos momentos en los que se rompen barreras, se perdonan errores del pasado y se redescubren lazos de sangre. Esos abrazos que valen más que 1000 palabras. Esas miradas que lo dicen todo. Si eres nuevo por aquí o si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis, curiosidades y debates sobre las mejores series turcas del momento. Además, si activas la campanita, recibirás una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. No te lo pierdas. Ahora sí, prepárense para un torrente de emociones. Porque vamos a revivir algunos de los reencuentros familiares más conmovedores que hemos visto en las series turcas. Agarren sus pañuelos, que los van a necesitar. Empezaremos con una serie que seguro muchos de ustedes conocen y aman, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. ¿Recuerdan el momento en que Sanem se reencuentra con su padre después de estar desaparecida durante un tiempo? La angustia de la familia, la desesperación de Can, y luego el alivio. La escena en la que Sanem corre a los brazos de su padre, entre lágrimas y sollozos, es simplemente desgarradora. Ver la fragilidad de su padre, la alegría en su rostro, la necesidad de abrazar a su hija después de tanta incertidumbre. Me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Es un momento de pura vulnerabilidad y amor incondicional. Un recordatorio de que a pesar de todo, la familia siempre estará ahí para nosotros. Pero profundicemos un poco más en este reencuentro en Erkencikus. No se trató simplemente de un abrazo y unas lágrimas. La desaparición de Sanem había sacudido los cimientos de la familia Aydin. Su madre Mepkibe, una mujer fuerte y decidida, se había mostrado vulnerable y deshecha. Su hermana, Leila, la más pragmática de las dos, había dejado de lado su fachada de control para mostrar una profunda preocupación. Y su padre, Nihat, ese hombre bonachón y sencillo, había envejecido 10 años en cuestión de días. Cuando Sanem finalmente regresa, no solo vuelve a casa, sino que trae consigo la esperanza y la alegría que habían desaparecido. La escena del reencuentro no se centra únicamente en el abrazo entre Sanem y su padre. También vemos a Mepkibe acercarse tímidamente con el corazón rebosante de alivio y amor. La mirada entre madre e hija es un diálogo silencioso, lleno de perdón y comprensión. Y Leila, siempre protectora, observa la escena con una sonrisa emocionada, sabiendo que su familia, aunque magullada, está completa de nuevo. Este reencuentro en Erkencikus es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas saben capturar la esencia de la familia. No se trata solo de los momentos felices y las risas compartidas, sino también de los desafíos, las pérdidas y las reconciliaciones que fortalecen los lazos familiares. Es un recordatorio de que incluso cuando la vida nos golpea con fuerza, la familia es nuestro refugio, nuestro consuelo y nuestra razón para seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, Can, el amado de Sanem, también juega un papel crucial en este reencuentro. Su desesperación por encontrarla y su apoyo incondicional a la familia Aydin demuestran que el amor puede trascender los lazos de sangre y convertirse en un vínculo tan fuerte como el de la familia. Luego tenemos Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un mar de lágrimas en sí misma, pero hay un reencuentro en particular que se destaca por su carga emocional. Hablo del reencuentro entre Nihan y su hermano gemelo, Ozan. Ozan había sido manipulado y utilizado por los villanos de la serie, viviendo una vida llena de dolor y arrepentimiento. El momento en que Nihan lo encuentra, lo abraza y le dice que lo ama, que siempre estará a su lado, es simplemente devastador. La desesperación de Nihan por salvar a su hermano, el dolor de Ozan por todo lo que ha hecho. Es una escena que te rompe el corazón en 1000 pedazos. Nos recuerda la importancia de la lealtad familiar y cómo el amor fraternal puede superar incluso las peores adversidades. Pero no nos quedemos solo en la superficie. El reencuentro entre Nihan y Ozan es mucho más que un simple abrazo.
Es la culminación de una historia de sufrimiento, manipulación y culpa. Ozan, frágil y vulnerable, ha sido utilizado como una pieza clave en el ajedrez maquiavélico de los villanos de Kara Sebda. Su vida ha sido un torbellino de decisiones equivocadas, impulsadas por la manipulación y la desesperación. Cuando Nian lo encuentra, Ozan está al borde del abismo. Se siente culpable por sus acciones, atormentado por la conciencia y desesperado por encontrar una salida a su sufrimiento. El abrazo de Nian es un salvavidas. Es la prueba de que, a pesar de todo, hay alguien que lo ama incondicionalmente, que cree en él y que está dispuesto a luchar por él. La conversación que sigue al abrazo es aún más desgarradora. Nian le promete a Ozan que lo ayudará a superar sus demonios, que lo protegerá de los villanos y que lo acompañará en el camino hacia la redención. Ozan, con los ojos llenos de lágrimas, le confiesa a Nian sus miedos, sus arrepentimientos y su deseo de encontrar la paz. Este reencuentro en Kara Sebda es un recordatorio de que la familia es un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar consuelo y apoyo en los momentos más oscuros. Es una lección sobre la importancia del perdón, la redención y la lealtad incondicional. Y por supuesto es una muestra del talento de los actores turcos, que son capaces de transmitir emociones complejas y profundas con una simple mirada o un gesto sutil. Es la magia de Kara Sebda, una serie que nos hace llorar, reír y reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Continuando con el torrente de emociones, viajemos a Izerde o Intruder. Esta serie nos presenta una historia de hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, quienes terminan en lados opuestos de la ley. La tensión entre ellos es palpable a lo largo de la serie, hasta que finalmente descubren la verdad. El reencuentro entre Sarp y Umut es un torbellino de emociones. Confusión, incredulidad, alegría, dolor. Todo se mezcla en un abrazo lleno de significado. Verlos luchar contra sus propios demonios, reconciliarse con su pasado y finalmente aceptarse como hermanos es un viaje emocional increíblemente poderoso. Izerde nos enseña que los lazos de sangre son más fuertes de lo que creemos y que a veces el destino nos lleva por caminos inesperados para reunirnos con aquellos que amamos. Pero adentrémonos en la complejidad de Izerde. La serie no se limita a mostrar un reencuentro feliz y edulcorado. La verdad sobre la relación fraternal de Sarp y Umut emerge en un contexto de violencia, corrupción y desconfianza. Han vivido vidas paralelas, sin saber de la existencia del otro, moldeados por circunstancias completamente diferentes. Sarp se ha infiltrado en la mafia, mientras que Umut ha crecido en las calles, luchando por sobrevivir. Cuando finalmente se encuentran, la incredulidad inicial da paso a la confusión y la desconfianza. No es fácil aceptar que el hombre al que has estado persiguiendo, o del que has estado huyendo, es en realidad tu hermano perdido. La escena del reencuentro está cargada de tensión, con ambos personajes luchando contra sus propios demonios y tratando de comprender la verdad. El abrazo final, después de superar las dudas y el dolor, es un momento catártico. Es la liberación de años de sufrimiento y la promesa de un futuro juntos. Pero Izerde no nos permite olvidar la dureza de su realidad. El camino hacia la reconciliación está lleno de obstáculos, y ambos hermanos deben enfrentar peligros y desafíos para protegerse mutuamente y construir una nueva vida juntos. Izerde es una serie que nos confronta con la complejidad de las relaciones familiares, la fuerza de los lazos de sangre y la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Es una historia de acción, suspense y drama, pero también es una reflexión sobre la identidad, la lealtad y el amor fraternal. Y por supuesto es una prueba del talento de los actores turcos, que logran transmitir la intensidad emocional de la historia con una maestría impresionante. Ahora, no podemos hablar de reencuentros familiares conmovedores sin mencionar Kukur o El Pozo. Esta serie está llena de drama, acción y por supuesto momentos de gran intensidad emocional. Uno de los reencuentros más memorables es el de Yamak con su padre, Idris Koval. La relación entre padre e hijo es compleja y llena de altibajos, pero el amor que se tienen es innegable. El momento en que Yamak, después de enfrentar innumerables peligros y desafíos, regresa a Kukur y abraza a su padre, es un símbolo de esperanza y redención. La mirada de Idris, llena de orgullo y alivio, es suficiente para hacernos comprender la magnitud de ese reencuentro. Kukur nos muestra que la familia es nuestro refugio, nuestro apoyo y nuestra razón para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Pero Kukur no nos regala momentos fáciles. La relación entre Yamak e Idris es un campo de batalla emocional,
lleno de reproches, expectativas y secretos. Idris, el patriarca de la familia Koobal y el líder de Kukur, es un hombre duro y exigente con una visión muy clara de lo que significa ser un hombre y un Koobal. Yamak, por otro lado, es un espíritu libre, un joven rebelde que busca su propio camino en la vida. El reencuentro entre ambos no es un simple abrazo de reconciliación. Es un choque de trenes, una explosión de emociones contenidas. Yamak regresa a Kukur después de haber estado ausente durante mucho tiempo, huyendo de su destino y de las responsabilidades que conlleva ser un Koobal. Idris, aunque aliviado de ver a su hijo sano y salvo, no puede ocultar su decepción por su abandono. El abrazo entre padre e hijo es breve pero intenso. En ese instante se transmiten años de amor, dolor y resentimiento. La mirada de Idris, llena de orgullo y decepción, es un reflejo de la complejidad de su relación. Yamak, por su parte, siente el peso de las expectativas de su padre, pero también la necesidad de encontrar su propio lugar en el mundo. Kukur nos muestra que la familia no siempre es un lugar de paz y armonía. A veces es un campo de batalla donde se libran las guerras más crueles. Pero también es un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar consuelo y apoyo en los momentos más oscuros. Es una serie que nos hace reflexionar sobre el legado familiar, la responsabilidad y el significado de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Y para terminar con este viaje emocional, vamos a hablar de Senkalkapm, o Love is in the Air. Sé que muchos la ven como una comedia romántica ligera, pero también tiene momentos de gran emotividad, especialmente cuando se trata de la familia. El reencuentro entre Eda y su tía Ayfer después de años de separación es uno de esos momentos. La alegría de Eda al volver a ver a su tía, el alivio de Ayfer al saber que Eda está bien. Es un abrazo lleno de amor y protección. La relación entre Eda y Ayfer es un ejemplo de cómo la familia no siempre es la que está unida por la sangre, sino la que está unida por el corazón. Senkalkapm nos recuerda que el amor familiar puede encontrarse en los lugares más inesperados y que a veces, las personas que menos esperamos son las que más nos apoyan. Pero no subestimemos la profundidad de Senkalkapm. La serie, si bien se presenta como una comedia romántica, explora temas importantes como la pérdida, la superación personal y el valor de la familia elegida. Eda, huérfana desde joven, ha encontrado en su tía Ayfer una madre, una amiga y una confidente. Ayfer, a su vez, ha sacrificado sus propios sueños y ambiciones para cuidar de Eda y brindarle una vida digna. El reencuentro entre ambas es un momento de pura emoción, un torrente de lágrimas y risas. Eda regresa a la vida de Ayfer después de haber estado ausente durante un tiempo, persiguiendo sus propios sueños y tratando de construir un futuro mejor para ambas. Ayfer, al ver a Eda sana y salva, siente un alivio inmenso y la abraza con todas sus fuerzas. La relación entre Eda y Ayfer es un ejemplo de cómo la familia puede trascender los lazos de sangre. Ambas mujeres se han elegido mutuamente, creando un vínculo inquebrantable basado en el amor, el respeto y la confianza. Senkalkapm nos recuerda que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados, en las personas que menos esperamos. Es una serie que nos hace reír, llorar y creer en el poder del amor. Es una historia sobre la importancia de seguir nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de valorar a las personas que nos apoyan en el camino. Y por supuesto es una muestra del encanto y la frescura de las series turcas, que saben combinar romance, comedia y drama con una maestría única. Hemos recorrido un camino lleno de lágrimas y emociones, reviviendo algunos de los reencuentros familiares más conmovedores de las series turcas. Hemos visto cómo el amor, la lealtad, el perdón y la redención pueden unir a las familias, incluso después de años de separación o conflicto. Estos momentos nos recuerdan la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de expresar nuestros sentimientos y de luchar por mantener unidos los lazos familiares. Pero más allá de la simple emoción, estos reencuentros nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares. Nos muestran que la familia no siempre es perfecta, que puede haber conflictos, secretos y heridas del pasado. Sin embargo, también nos demuestran que el amor familiar puede ser un motor poderoso para la sanación, la reconciliación y el crecimiento personal. Las series turcas, con su capacidad para capturar la esencia de la vida humana, nos ofrecen una ventana a diferentes culturas, valores y perspectivas. Nos permiten conectar con personajes complejos y realistas, que luchan contra sus propios demonios y buscan la felicidad en un mundo lleno de desafíos. Y sobre todo nos recuerdan que la familia, en todas sus formas y tamaños,
es uno de los pilares fundamentales de nuestra existencia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que estas series no solo nos entretienen, sino que también nos ofrecen valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la importancia de la familia. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que este vídeo les haya tocado el corazón y les haya recordado la importancia de los lazos familiares. Ahora me encantaría saber cuáles son sus reencuentros familiares favoritos de las series turcas. ¿Cuál escena los hizo llorar a mares? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y compartir nuestras emociones. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.